Buenos días. Un saludo muy cordial y especial para cada uno de ustedes. Hoy estamos acá reunidos en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios porque nos permite un día más de vida, pero también porque nos permite compartir con cada uno de ustedes una porción de la palabra de Dios. Bueno, quiero compartirles una palabra que está en Mateo 3, desde el versículo 2. Dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Y mira qué palabra nos está dando Dios hoy en Mateo. ¿Y por qué nos está hablando el Señor? Porque cuando nosotros entregamos el corazón a Dios, abrimos el corazón para que Jesús entrara como nuestro único y verdadero Salvador, era porque nosotros, o es porque nosotros tomamos una decisión de que nos vamos a arrepentir de toda esa vida que llevamos y de todos los pecados. Por eso acá nos habla la palabra de Dios en Mateo, cuando llegaba Juan el Bautista y les hablaba diciéndoles que se arrepintieran, ¿sí? Luego que se arrepentían, él los bautizaba. Y mira que es muy importante algo. Cuando Juan el Bautista hablaba de arrepiéntanse, es porque nos habla Dios de que debe haber un cambio en el interior de cada uno de nosotros. El arrepentimiento, acá en la palabra, Juan comenzaba a evidenciarlo en la parte externa de las personas, ¿sí? Y él se daba cuenta de que muchas personas se habían arrepentido viendo los comportamientos, pero es algo que viene desde el interior, ¿sí? Desde el interior viene ese arrepentimiento en nuestro corazón. Entonces es un comienzo donde Jesús comienza a hacer algo en la vida del creyente. Luego Jesús comienza a hacer toda la parte interna de la persona. Comienza a hacer ese trabajo, ese proceso, esa formación. Y luego que el Señor comienza a hacer todo esto, lo comenzamos a reflejar en la parte externa, ¿sí? Ya tus comportamientos son diferentes. Y entonces el Señor nos habla de que debemos de dar frutos. Esos frutos dignos de arrepentimiento. El Señor, cuando ve que hay un arrepentimiento genuino en el corazón de la persona, Él viene y comienza a sacar y a desarraigar cosas que hay en el corazón de cada creyente. Pero ¿cuáles cosas? Cosas que venían del pasado, resentimientos, falta de perdón, odios, corazones heridos, lastimados y una cantidad de situaciones que por eso la palabra nos habla de que debemos de arrepentirnos para que Jesús pueda comenzar a hacer, digamos, una limpieza interna en el ser de cada creyente, ¿sí? Entonces el Señor, cuando Él viene y comienza a desarraigar todas esas cosas, comenzamos nosotros a leer la palabra de Dios y es ahí donde comenzamos a ver semillas. Se comienzan a sembrar unas semillas a través de la palabra de Dios en nuestro corazón. Y ahí es donde nos damos cuenta, cuando empezamos a vivir la palabra, si en verdad nos hemos arrepentido, si en verdad estamos para dar buenos frutos. ¿Por qué esos buenos frutos? Hay personas que al principio dan frutos ahí mismo, ¿sí? Se les nota ahí mismo cuando dan los frutos. Y un ejemplo de ello lo vemos en la palabra con Saulo de Tarso. ¿Recuerda cómo era Saulo? Que él atacaba a los cristianos, era en contra de los cristianos, los encarcelaba, ¿sí? Y era pues un prejuicio para todos los cristianos. Era pues un enemigo que hasta los mismos cristianos le tenían miedo. Pero resulta de que cuando Jesús lo toca a él, cuando el Espíritu Santo hace ese toque en el corazón de Saulo, vemos que aún hasta el nombre fue cambiado, donde viene a ser Pablo. Y el apóstol Pablo, vemos cómo comenzó a dar frutos inmediatamente. Y a todos nos sucede de manera diferente, pero no quiere decir de que si tú llevas mucho tiempo en el evangelio, tú no te puedes estar sintiendo un bebé. Personas que llevan 2, 3, 4 años, no, es que yo todavía soy un bebé, yo todavía estoy tomando lechita, no. No es hora de pensar en eso, tenemos que comenzar a dar frutos de que estamos arrepentidos de tantas cosas que traíamos del pasado.
Por eso es muy importante de que leamos la palabra de Dios, y cuando tú lees la palabra, esa es la que te va a venir a ayudar a hacer cambios, la que va a transformar tu mente, tu corazón. Esa palabra de Dios que tú lees son semillas que Dios está poniendo en el corazón de cada creyente. Y entonces, cuando tú lees en la palabra, dice que ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros y una cantidad de cosas que habla la palabra heredarán el reino de los cielos. Entonces tú vas a pensar en algo. Bueno, yo tengo falencias con el licor, o yo soy una persona que estoy cometiendo adulterio, fornicación. Es hora de que te arrepientas, porque el Señor, esa palabra es una semilla que está llegando al corazón. Entonces es el momento, por si todavía sigues cayendo en esto, haya un verdadero arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, entonces el Señor comienza a ver frutos en tu corazón, en tu parte interna, pero también lo vas a reflejar en tu parte externa. ¿Por qué? Porque si bebías, entonces ya las personas con las que tú tomabas licor y todo eso, ya van a ver a alguien diferente. Y sabes algo muy importante, que el testimonio que tú ves, que tú estés dando, ese testimonio va a servir para que todos los con que tú te sentabas a pecar comiencen a buscar de Jesús. Muchas veces el testimonio habla más aún que cuando tú llegas a evangelizar a alguien. Cuando una persona comienza a ver que tú estás dando frutos, aún en tu parte externa, eso va a inquietar a la persona. Y entonces muchas personas, debido a la inquietud de ver esos cambios, también van a comenzar a buscar de Jesús. Es muy importante porque el Señor nos está llamando a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y esos son esos frutos que el Señor está mirando en el interior de cada uno de los creyentes. ¿Cómo está nuestro corazón? Sí. Juan el Bautista veía los frutos en la parte externa, pero Jesús comienza a mirarlos desde la parte interna. Hoy es el día donde Dios quiere desarraigar muchas cosas que hay en tu corazón. De pronto muchas cosas de que tú no te has dado cuenta que traes desde el pasado. Pero Jesús, con su amor, con su ternura y a través del Espíritu Santo, quiere comenzar a venir y a asear, limpiar, quitar, desarraigar todo lo que hay en el corazón que no es del agrado de Dios. Todo lo que te está impidiendo dar esos frutos. Mira, también nos habla acá que Juan llegaba y los bautizaba en el Jordán. Y cada uno, cuando estaban siendo bautizados, dice la palabra que iban confesando sus pecados, ¿cierto? Él no los cogía suave. Juan el Bautista los exhortaba y les hablaba de pecadores. Mira lo que decía. Al ver él que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, mira lo que les decía Juan el Bautista. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí ves? Entonces, nosotros no somos ninguna generación de víboras. Somos personas que tenemos que concientizarnos de que si tú no estás dando frutos, tienes que comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces yo te hablaba ahora de una cantidad de pecados, de que muchos cristianos aún lo están viviendo. Son esos pecados que los tienen viciados, ¿cierto? Que ya los tienen como ese vicio, pero que es algo que el Señor quiere desarraigar de tu corazón. El Señor nos está hablando de que si nosotros nos arrepentimos, va a venir algo. Cuando Él dice arrepentíos y creer en el Evangelio, ¿sí? El Señor declara esas dos cosas, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando usted se arrepiente, usted también tiene un llamado a creer en el Evangelio. ¿Por qué nos habla Jesús de esto? Por lo que yo te decía ahora, de la semilla que es la palabra de Dios. Y por eso el Señor nos habla de que debemos de creer en el Evangelio. Acá el Señor no te está hablando de creer en personas, de creer en el Evangelio. Pero Jesús, ¿por qué nos hace énfasis en estas dos cosas? Porque en primer lugar, nosotros tenemos que tener un verdadero arrepentimiento para que venga un perdón de pecados. Y a través del perdón de pecados, pues vamos a tener esa salvación tan grande que el Señor nos dio. Y también nos
habla del Evangelio. Entonces, nos habla del Evangelio, pues ¿sabes por qué? Porque Él sabe que si nosotros comenzamos a vivir el Evangelio y comenzamos a vivir la palabra de Dios, cada día vamos a aprender más de que tenemos que comenzar a dar frutos. ¿A través de qué? De la palabra. Mira, si tú no lees la palabra de Dios, tú no vas a poder crecer espiritualmente. Si tú no lees la palabra, pues ¿qué transformación va a haber en tu vida? No va a haber ninguna transformación, porque es a través de ella que el Señor nos habla de qué cosas debemos de cambiar, qué es lo que debemos de hacer, cómo es que nosotros debemos de vivir, cómo es que debemos de tratar a nuestras esposas, las mujeres a sus esposos. Es a través de la palabra de Dios que el Señor nos habla cómo vamos aún a tratar a nuestros hijos, cómo vamos a tratar con las personas del común, de la sociedad. El Señor acá aún en la palabra de Dios nos está hablando de cómo debemos de manejar aún las finanzas, de ser buenos mayordomos. Por eso Él nos habla de que debemos de creer en el Evangelio. Si tú crees en el Evangelio, tu vida, todo lo que tú vas leyendo y aprendiendo, eso te va a ayudar para que tu vida sea renovada, transformada y cambiada. Acá nadie, absolutamente nadie, puede traer cambios en tu vida, sino la palabra de Dios. Por eso el Señor nos habla y nos dice de que debemos de ir y hacer discípulos, pero también nos habla y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy es un día donde nosotros tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y yo te quiero pedir un favor. Yo quiero que tomes un momento acá y pienses, bueno, ¿qué es lo que aún no le he entregado a Dios? ¿Qué es lo que falta para yo entregarle al Señor? De pronto, tu mal genio, estás dando mal testimonio con tu mal genio, o estás dando mal testimonio porque de pronto aún sigues en las drogas o en licor, ¿cierto? Hay muchas cosas que uno trae del pasado, pero que el Señor quiere arreglar. Hay muchas cosas que el Señor quiere desarraigar del corazón, pero son muchas cosas que nos van a ayudar a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es tiempo hoy, te digo algo, tú que eres un hijo de Dios, de hacer esos frutos de arrepentimiento para que el Señor comience a ver algo diferente en ti. ¿Sabes que eso le agrada a Dios? Al Señor le agrada que cada día nosotros vayamos haciendo cambios en nuestra vida. Y no solamente en la parte interior, sino que eso también se va a reflejar en la parte externa de la persona, ¿cierto? Entonces, es un día muy, muy lindo de parte de Dios. Es un momento donde Dios quiere hacer algo para que comiences a renunciar a esa antigua manera de vivir que tú de pronto traías, de comenzar a actuar y pensar diferente, como nos habla Pablo ahí en Efesios 4:22, ¿sí? Que nos habla en cuanto a la pasada manera de vivir. Dice que nos debemos de despojar del viejo hombre, ¿cierto? Entonces, despojémonos de ese viejo hombre y comencemos a tener actitudes como verdaderos hijos de Dios. Comenzar de que esas actitudes donde mucha gente te va a ver ahora así de hoy en adelante como un verdadero hijo de Dios. Y sabes una cosa, el Señor quiere que después del arrepentimiento, Él quiere ver algo diferente y lo va a ver. ¿Y sabes qué es? Que ya no vamos a seguir siendo los mismos de antes. Ya no vamos a seguir siendo la misma persona que toda la gente veía. No, la gente va a ver a alguien diferente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar siempre con un corazón enseñable, dispuestos a aprender de lo que nos habla Dios a través de la palabra y aún de lo que nos habla Dios con la palabra a través de personas, ¿sí? El Señor quiere que nosotros debemos de aprender a ser personas sumisas, con esos deseos de aprender cada día algo nuevo de la palabra. El Señor quiere ver en nosotros corazones humildes, corazones sencillos. Así como ese corazón del Señor, corazón humilde, un corazón sencillo, pero un corazón lleno de ternura y lleno de amor. ¿Sí?
Y por último, debes de saber de que hay personas que aún no honran ni respetan las autoridades puestas por Dios. Y el Señor también nos está llamando a eso. De pronto tú no has respetado autoridades que Dios puso. Bueno, el Señor te está llamando, te está haciendo un llamado hoy que hay que honrar y respetar esas autoridades puestas por Dios. ¿Sí? Pues eso es una de las señales de humildad, cuando tú honras y respetas las autoridades puestas por Dios. Entonces, mira que el Señor nos está llamando a algo hoy, que donde tú vayas, si un agente de la policía te detuvo, que no respondas de mala gana, sino con educación, porque son autoridades que Dios puso, y que si Él te pide tus documentos, pues muéstrale tus documentos, sin necesidad de molestarte ni enojarte. Eso son frutos dignos de arrepentimiento demostrados en la parte externa, porque vienen de la parte interior. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de que nosotros como humanos cometemos errores, pero que el Señor está ahí siempre dispuesto a esperar a que nosotros nos arrepintamos, para Él comenzar a desarraigar del corazón y de los pensamientos esas cosas feas que no son del agrado de Él, ¿cierto? Que el Señor quiera hacer un odre nuevo en ti. El Señor quiere hacer algo nuevo en ti. Y es algo lindo. Así que vamos a disponernos para que el Señor lo haga. Y vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendigo a cada persona que nos ven, que nos están viendo, y que luego más tarde, en el transcurso de los días, nos van a estar viendo, Señor. Y te doy gracias por cada uno de ellos, Dios. Yo oro en el nombre de Jesús, dándote gracias, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de un arrepentimiento genuino, Dios. Gracias porque tú nos das esa oportunidad de que nosotros nos arrepentamos de verdad de nuestros pecados, de nuestros errores, aún de cosas que traemos del pasado, pero que tú nos permites, Señor, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, nos permites de que nosotros nos arrepintamos, Señor, y así tú comiences a hacer algo nuevo, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tus misericordias son nuevas hoy, pero son también para siempre. Gracias te doy, Dios, y oro por aquellas personas que de pronto están pasando necesidades económicas. Yo te pido, Dios, que extiendas tu mano poderosa, Señor, esa mano de milagros. Extiéndela sobre ellos y te pido, Padre, de que seas tú trayendo provisión, trayendo libertad en la economía de muchas personas. Oro por personas con deudas para que tú proveas, Dios, por favor, para que esas deudas sean canceladas, Señor. Te doy gracias, Padre, y oro para que tú saques todo lo que hay en cada persona, Señor, que no es de tu agrado, y desarraigues todo eso, Señor. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, recuerda que estamos acá en Río Negro, en la avenida del Carretero, en la iglesia Fuego de Dios. Es una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero ¿sabes una cosa? Es una iglesia llena de Dios. Es una iglesia donde hay amor entre todos. Todos se aman, todos se quieren, somos una familia. De verdad que es linda. Y estamos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Te puedes ver, nos puedes ver en Spofiti también. En Spotify y también en mi canal, Pastor Martín López, en YouTube. Te puedes escribir a nuestro canal. Estamos también en el Facebook y estamos también para servirte. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y nos vemos queriendo Dios mañana. Un abrazo y chao.